Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, tomen asiento. Estamos en una cultura en donde se nos enseña a creer demasiado en nosotros, a jactarnos de todo lo que hacemos. Y que no quiere decir que en sí sea malo, pero somos tan volubles, tan inmaduros, que llegamos a creernos verdaderamente que nosotros somos la fuente de lo que hacemos. Si soy una persona inteligente, yo pienso que yo soy la fuente de la inteligencia. Si yo soy una persona muy capaz, yo soy la persona, pues, fuente de toda esa capacidad para estar así. Y de alguna manera, incluso se nos enseña también en el proceso de la escuela, ¿no? Es que tú tienes que superarte, tú tienes que ser. Y aunque verdaderamente tengamos esos dones, se nos olvida que no son más que un instrumento de Dios en manos de nosotros. Es un don de Dios. Nosotros no somos la fuente de nada de eso. Y ahí es donde, desgraciadamente, si no tenemos la humildad, pues nos vamos a enfermar, y nos vamos a enfermar de uno de los principales problemas que hay, la soberbia. La soberbia que no nos permite vernos realmente como instrumentos, nos hace vernos como si nosotros fuésemos lo más grande. Y el ejemplo nos lo presenta precisamente la primera lectura. Habla de estos pueblos, uno de ellos, Asiria, un imperio que se jactaba de todo lo que ellos hacían, de todo lo que ellos podían realizar. Y como dicen, blofeaban, ¿no? O sea, yo hago, yo esto, yo lo otro. Y precisamente esto no hay mucha diferencia con los países actuales, ¿no? Estados Unidos, Rusia, se jactan, presumen de su poder militar, presumen de la libertad, de la democracia, presumen de su economía. Y es tanta la droga en el ámbito de la soberbia, que se llegan a creer todo eso, y es un serio peligro. Fíjense lo que nos revela la palabra de Dios. Dice: ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saquees y lo despojes y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. O sea, Dios aquí no lo presenta como si Dios manejara, ¿no? Bueno, yo te voy a mandar para que le des en la torre al otro. O como vulgarmente a veces pensamos, Dios me está castigando. Me está pasando un problema, es que Dios me está castigando. No es así. Pero es la manera de entender. Cuando Dios da un poder, da una responsabilidad. ¿Qué significa? Que cuando tú tienes una autoridad, un poder, significa que tienes que ser responsable, una responsabilidad, y responsabilidad significa dar respuesta. Nuestros gobernantes se les da un poder y tienen que dar una respuesta. El papá y la mamá tienen un poder y tienen que dar respuesta. El esposo sobre la esposa y la esposa sobre el esposo, y tienen que dar respuesta. ¿Cómo se llama aquella persona que no quiere dar respuesta de nada ni de nadie? A nadie ni a nada.
¿Cómo se le llama? Irresponsable. Pero vamos a hablar a nivel de los gobernantes. Que él hace sus chicharrones truenen y no responde a nadie. ¿Cómo se llama eso? Un tirano. ¿Sí o no? O sea, él no responde a nadie y no le cuestiona a nadie porque él es el que parte el queso, como dicen en mi tierra. Y eso es un serio problema. Entonces, el Señor permite circunstancias para poder educar y formar a su pueblo, como nos pasa a nosotros. Pero el problema es cuando las personas o los pueblos no entienden y no temen a Dios y no ven la mano de Dios. Aquí se refiere como a Siria se le da un poder y el pueblo judío se ha alejado de Dios. Entonces se le da la autoridad ¿para qué? Para que someta a este pueblo. Pero el pueblo asiria caen en la soberbia de creer que ellos son. Y hay un pasaje muy interesante cuando Jesús está con Pilato y lo está juzgando. No sé si se acuerdan. Y entonces, muy jactancioso, Pilato dice: es que no sabes que yo tengo autoridad para colgarte o para hacerte o para... ¿Y qué le dice Jesús? No tuvieras poder sobre mí si no se te hubiese dado de lo alto. Entonces, el poder, la autoridad viene de Dios. Son puestos necesarios en la cultura, en la sociedad, porque si no viviríamos en una anarquía. Son necesarios. El problema no son los puestos. El problema es quién toma el puesto. Y ahí es donde siempre he dicho, ¿quieres conocer el corazón de un hombre? Dale poder. Porque saldrá la porquería que hay o la nobleza que hay. Aquí mis chicharrones truenan y ustedes se callan. Yo soy el sacerdote y cuidado. Espérate, bájale, padrecito. Se despertaron, ¿verdad? Porque no estaban durmiendo. Es para que no se me duerman con este calor. O sea, sí, en todos ámbitos. Toda autoridad trae responsabilidad. Hasta las hermanas mayores o los hermanos mayores. A ver, levante la mano los hermanos mayores. Ahí yo veo una jovencita que no levantó la mano. Y ándale. Sí, ¿cuántos años le llevas a tu hermana? 3 años, o sea, estás más ruca, estás más betabel, más ancestra paleozoica. Y representa también una autoridad. Cuando salen tus papás, ahí te encargo a tu hermana, cuida a tu hermana. ¿No te dicen así? Que cuides a veces a tu hermana y se deja cuidar. A veces. Todo implica una función. Los maestros, los policías, los sacerdotes, los gobiernos, tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad, tenemos una autoridad. Incluso cuando se enamora. ¿Estás enamorada, mija? ¿No tienes novio? Ah, vienes con tu papá, luego me dices, porque si no se vaya a enojar. ¿Cuántos años tienes? 10. No, pues ya, suegro. Ya hasta acá huele usted a suegro. Cuando uno se enamora de alguien, ¿qué significa que te enamoras de alguien? Le estás dando la autoridad sobre ti. Tú libremente le dices: te quiero, te amo, te adoro. ¡Ah! Y por esa persona eres capaz hasta de bañarte, de trabajar. Y el papá dice: no, todavía no, mija, todavía no. Cuando tú te enamoras, de alguna manera estás entregando una autoridad a esa persona. ¿Y cuántos de ustedes a lo mejor se casaron con un príncipe que después se convirtió en sapo? Aquí fue la historia al revés. O sea, parecía muy bueno o parecía muy buena. Y sí, así, y ya nada más se casan y se transforman. ¿Sí? Oye, pues ¿dónde está aquel muchachón o aquella muchachona que me invitaba a salir, que se portaba bien? Ya nada más se casaron y haz de cuenta. Una amiga de mi mamá, una doctora, que en paz descanse, yo iba con ella cuando estaba chico a consulta, la dentista. Y recuerdo que ella decía
que le pretendieron un alemán, un quién sabe qué árabe y un mexicano. Y no es chiste, ¿eh? Pero el mexicano a todos lados le invitaba a salir y dice, no hombre, con este me quedo. Pues se casó con el mexicano, tenían 40 años de casados y nunca más la volvió a sacar a pasear. Y es que, oye, caras vemos, mañas no sabemos. Pues simplemente, cuando están enamorados, presentan lo mejor o lo peor de ustedes. ¿Y por qué no presentan lo peor? Porque da miedo, ¿verdad? ¿Qué tal si no me acepta? Pero de alguna manera, lo que hoy la palabra de Dios nos invita es a hacer conciencia de que somos instrumentos de Él. Dios te ha dado dones y cualidades muy especiales, que te han dado una posición en el corazón de alguien, en el trabajo. Tienes una autoridad moral sobre tus hijos, sobre tu pareja. Tienes una autoridad o un poder por tu trabajo, por tu conocimiento. A lo mejor aquí hay científicos, o hay médicos, o hay maestros. Les da una autoridad. Y el problema es cuando empezamos a creer que nosotros, wow, yo tengo mi título, yo tengo mi esto, yo tengo aquí, y empezamos a creer que es por nosotros. Y ahí es donde nos perdemos. Siria, que es el ejemplo que nos pone la palabra de Dios, Dios quería utilizar a ese pueblo para educar a su pueblo, al pueblo judío. Pero el pueblo asirio cayó en lo que caemos todos, en esa soberbia. Dice, pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones, pues dice, con el poder de mi mano. ¿Con el poder de qué? Ahora, ¿con el poder de quién hace las cosas? Es con el poder de mi inteligencia. Con el poder de que te callas porque soy tu madre. Está como ese chiste de Mafalda, cuando le dice la mamá Mafalda, bueno, los chiquitos no saben ni quién fue Mafalda, pero bueno, una revista de caricaturas, tipo político, pero muy interesante. Le dice la mamá, te callas porque soy tu madre. Y voltea Mafalda y le dice, pues yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. Pues tú el mismo día que te graduaste de madre, yo me gradué de hija, así es que estamos iguales. Pero en ese planteamiento, cada uno de nosotros tenemos ese poder. ¿Con el poder de quién? Pues es que me duele. El poder de mi dolor, el poder de mi odio, el poder de mi miedo, el poder de mi necesidad, el poder de mi pecado. Cada uno actuamos con nuestro poder. Y ahí es donde empezamos a perder todo lo que Dios pudiera hacer a través de nosotros. Sí, Dios te ha dado ese poder, pero si no eres humilde te emborrachas, te pierdes. Y es donde terminamos, en lugar de ser un instrumento, nos volvemos o nos creemos el que maneja el instrumento. Por eso el profeta Isaías hace una comparación muy interesante. Fíjense, dice, con el poder de mi mano lo hice y mi sabiduría, porque soy inteligente. Pobrecito. ¿Cuántos presumen de sus títulos? Licenciado, abogado, médico, arquitecto. Es que yo soy, y es que yo soy. Es que yo tengo una maestría, un doctorado, tengo un posgrado, Y las verdaderas personas que son humildes pueden tenerlo todo, pero reconocen que son instrumentos de Dios. El problema es que no se nos ha enseñado esto. Y por eso, sin querer, cuando no le enseñamos a nuestros hijos a través de nuestra propia vida, que todo lo que hacemos no es más que ser instrumento de Dios. Algunos podemos ser instrumentos, pero bueno, ya esa es otra cosa. Pero somos instrumentos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aprender a dejarnos guiar
por el Espíritu. Pero nosotros nos dejamos guiar por lo que quiero, por lo que me gusta, por lo que me enoja, y actuamos impulsivamente. Y ahí es donde nos perdemos. Obviamente todo esto, ¿qué creen? ¿Qué consecuencias creen que trae? Aparte de un problema familiar, un problema en la sociedad, trae un problema en tu cuerpo. Trae enfermedad. Trae una enfermedad. Se los digo porque aparte soy médico y sé de lo que les estoy hablando. Todas esas acciones traen consecuencias en el cuerpo que van a afectar. Y yo les puedo decir que me ha tocado personas que están enfermas de esta soberbia y que cuando aprenden a ser humildes, muchas de esas enfermedades físicas son sanadas. Es como, imagínense, querer, no sé, trapear con con una, ¿cómo lo hacen, no? Con una, ahí se me fue el nombre. No, querer trapear con la mano, pues no se puede, ¿sí? O querer barrer con las pestañas. Si tú usas mal un instrumento, ¿qué le va a pasar a ese instrumento? Se va a echar a perder, lo vas a dañar. Yo creo que alguna vez ustedes habrán usado algo y lo usaron mal y se les rompió. A ver, levante la mano, ¿cuántas veces se echaron a perder algo por no saberlo usar? Yo también. Y dices, ay, si hubiera leído las instrucciones. No sé si ustedes sean de los que a veces cuando compran de esos muebles armables, prefabricados, prearmados, pues para que está muy sencillo, y ya cuando ay, me sobraron piezas, o me quedó todo chueco y así torcido. Tuvimos aquí un señor, don Güero, que no sé si todavía iba, pero bien simpático el señor, le hacía la mecánica. Y una vez uno de nuestros carritos, el Rayo, se llamaba uno, el Rayo 50, que se descompone, dice, yo lo arreglo. Desarmó el motor, según él lo arregló, y lo volvió a armar y le sobraron piezas. Y le pregunté, don Güero, no sirven. ¿Cómo que no sirven? Le digo, no, es que me sobraron piezas, pero funciona de todas maneras el carro. Y sí funcionó unos cuantos metros y después tronó. Eso es exactamente lo mismo. Cuando mi vida, con el poder que Dios me ha dado, no entiendo la función que debe de tener, tarde o temprano se va a dañar mi vida. Y lo peor de todo, todavía dijéramos, pues se daña mi vida y ya, pero friego la de los demás. Y yo creo que a todos nos ha tocado ser o ver personas que cómo friegan. Le dicen cuchillito de palo, no cortan, pero ¿qué tal friegan? ¿Por qué? Porque no están usando su vida como Dios manda. Porque creen que pueden hacer con su cuerpo lo que les pegue la gana. Lo que ahora se está, y que este señor presidente electo está queriendo, según las noticias, implementar el aborto, la eutanasia, la ideología de género. ¿Qué pasa con una persona que utiliza su cuerpo de una manera equivocada? ¿Creen que por un decreto de una ley el cuerpo, la mente y el alma no se va a dañar? No porque pongan un decreto, las vacas vuelan, pues le van a salir alas a las vacas. No porque diga una ley que la homosexualidad, que el adulterio, que el aborto está aprobado, quiere decir que sea de acuerdo a la función del cuerpo. Es ilógico. Pero hay una ley que lo respalda. Pues por muchas leyes que hagan, si no aprendemos a usar nuestra vida con la autoridad que Dios nos dio, desde saber usar mi cuerpo, saberlo cuidar y saber servir a los demás, pues entonces todo lo que yo haga, pues va a estar mal hecho. Y fíjense más adelante, con el poder de mi mano lo hice, con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros, y como un gigante he derribado a sus jefes.
O sea, es una engaño de yo lo puedo, yo lo hago todo, yo soy esto, yo soy aquello. Y dice más adelante el texto: como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados aquí, así cogí yo toda la tierra, y no hubo quien aleteara ni abriera el pico ni piara. O sea, esto es la soberbia pura de un pueblo que hay que traducirlo a nosotros. A lo mejor el pueblo mexicano no sea así, pero hay que vernos individualmente, aunque se esté hablando de todo un pueblo, hay que vernos en forma individual, hasta donde yo me he jactado, y obviamente a lo mejor no lo digo, pero actúo y no pregunto, no cuestiono, no me dejo guiar por Dios. Simplemente lo que mi instinto me dice, lo que la sociedad me dice, lo que a mí me conviene. Tal vez no estoy destruyendo otras vidas, pero estoy destruyendo la mía, porque no estoy viviendo toda la plenitud y no estoy enseñando a mis hijos a vivir toda esa plenitud. Por ejemplo, aquí don suegro, próximo suegro. O sea, imagínense que les enseñara a sus hijas a vivir esa plenitud. No te preocupes por el garrapata que les toque, porque ellas sabrán ser esas mujeres. Pero si nosotros como papás no les enseñamos, porque hay un pleito de poder entre quién tiene la razón, papá o la mamá, y es que yo, y es que tu papá, y es que esto, y es que aquello. Yo no digo que ustedes se peleen así, se ve que se llevan muy bien, los esposos así, también se llevan que pusieron a los hijos en medio. Estoy bromeando, pero, o sea, si yo no pongo atención a cómo hago las cosas, quien va a pagar el plato son los hijos y luego los nietos. Nos preocupamos que los hijos tengan una carrera, tengan ropa y tengan tantas cosas. Si me ayudan un poquito con ese niño, porque sí nos distrae un poquito, por favor. Nos preocupamos por todo, pero no les enseñamos la responsabilidad del poder que tienen. Un poder que van a ir adquiriendo cada vez, y a veces lo que hacemos, simplemente les soltamos el poder a ellos. Ahora tú te haces caso, ahora tú haces esto, pero los preparamos, les enseñamos la responsabilidad de lo que implica esa autoridad. Y por eso luego los hijos andan más perdidos que el hijo de la llorona, porque no saben encontrar cómo funcionar. Y entre más poder tienen, pues, ¿qué es lo que pasa con un adolescente? Espero que no te pase a ti, hija mía, pero el adolescente es el síndrome de las tres Is de los adolescentes: inteligentes, infértiles e inmortales. Le dices algo, ya sé mamá, no tienes que decirme. Inteligentes. Inmortales, mamá, no me va a pasar nada. Infértiles, no mamá, no voy a quedar embarazada. Es el síndrome de las tres. ¿Por qué? Porque el adolescente empieza a sentir el poder, ¿sí o no? Todos nos pasó, todos fuimos adolescentes, algunos todavía se quedaron en esa etapa. Pero la adolescencia es el furor del poder. Yo puedo, yo decido, y nos rebelamos contra papá, contra mamá y contra toda autoridad. Pero si hubo una buena educación, eso se calma y se ubica. Pero cuando no, se quedan emborrachados con ese poder. Y luego hay cada garrapata que dices, oye, ¿qué pasa? Porque no supo ser hombre, no supo ser mujer. No sabe manejar la autoridad y el poder. Y esto es una de las mayores trampas que Satanás ha puesto en el hombre. Acuérdense el pecado original. ¿Cómo fue el pecado original? Pues serás como Dios. O sea, puedes serlo todo, haz un lado a Dios. Dios no sirve.
Pues al final de cuentas es eso. No, es que si tú comes de esto, serás como Dios. ¿Puedo ser como Dios sin Dios? A un lado. Y es lo que ahora el mundo ha hecho. Y los hombres y mujeres estamos haciendo, por no entender que solamente soy instrumento de Dios. Y fíjense, hermosamente nos lo dice la palabra. Pero el Señor dice, está hablando el profeta, pero en nombre de Dios, ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿Quién es el que hace la obra con la hacha? ¿La hacha o el quien la hace? El que la mueve. Imagínense, se hace una obra de arte, un tallado a madera precioso. Tráeme el crucifijo que está aquí colgado. Me lo regaló un tío de Madre Blanquita, tallado a mano. Me lo hizo hace como 15 años, creo, o 10 años, una vez que fui para allá, para Guadalajara. Y me lo hizo, me lo talló a mano, nada más que está medio lleno de tierra. Miren nada más, qué chulada. Imagínense que me quedo con el formón, el clavo y todo, y le doy las gracias a ellos por esta obra. ¿Suena lógico? Que yo vaya con la sierra, con el clavo, con todo el barniz, que fue con lo que se hizo, a darle gracias por esta obra de arte. ¿Le suena lógico? Gracias. Pues esto es lo que hacemos nosotros. A veces vamos más creyendo que nosotros somos, cuando somos la sierra, somos el martillo, somos el cincel de la obra de Dios para otros. Pero el empoderamiento del hombre, yo soy, yo puedo. Por eso dice, ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y le prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña. Esto es la desolación del alma. Cuando una persona se siente que Él es el que mueve y el que hace, tarde o temprano termina destruido. Y no me refiero a que a lo mejor vaya a perder todo lo material, me refiero a su paz, me refiero a su alma. Porque hay personas que mueren millonarias y con todo lo que tienen, pero ¿de qué les sirve si nunca encontraron la plenitud de su ser? Creyeron que el poseer, el hacer era lo más grande, los títulos, el placer. Esas personas terminan completamente destruidas en su interior y nunca serán felices. Pero la persona que descubre el poder del servicio en nombre de Dios es la persona más plena, más estable, más fuerte. Porque en primera sabe que no depende de él. Y todo lo que él hace, todo lo que él realiza, su fuente viene de Dios. Por eso el Evangelio hermosamente nos lo presenta. Cuando el Señor alaba al Padre, porque esto solamente lo entienden los sencillos, los humildes, los mansos, los que no están acá arriba sintiéndose la mamá de los pollitos, sino el que se reconoce instrumento de Dios. Reconoce, es más, ¿quién de ustedes decidió existir? ¿Quién de ustedes tomó la iniciativa? Yo voy a nacer, y yo quiero nacer aquí, y quiero nacer de este hombre y de esta mujer y con estas cosas. Nadie de nosotros tomó esa decisión. Nada de lo que tú tienes, con lo que tú ha sido por ti. Es un regalo que Dios te ha dado y que tú, como lo uses, como aprendas a valorarlo y aprendas a trabajar en ello, es las bendiciones que tú vas a tener. Pero mientras nos sigan haciendo creer y tú te tragues esa mentira, pues no vas a verlo. Por eso el Señor dice, en aquel tiempo Jesús exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos.
o sea, a los soberbios, a los que se jactan de inteligentes, a los que se jactan de poderosos. No entienden y se emborrachan con todo eso. Y ahí es donde vemos personas que viven con esta situación. Obviamente, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado te da un poder, el poder satisfacer una parte de tu ser, pero en forma desmedida, no controlada. Vamos a ver los pecados capitales. Por ejemplo, ¿qué es la gula? Pecado de comer de más. Dios te dio ese poder para poder alimentar, pero cuando sale de control, atáscate, Matías, que no hay todos los días. Y hay unos que no comen, canastean, nada más parece que estás con la canasta echándole ahí, ¿sí? A algunos se les ve por la pancita que cargan, ¿eh? ¿Qué es el pecado de la lujuria? Algo maravilloso como el placer sexual, en donde se vuelve un poder, y un poder que te esclaviza. La pornografía, la masturbación, la infidelidad. Y así cada uno de los pecados, entre comillas, te llena de un poder, pero tú te vuelves esclavo de ese poder. Por ejemplo, el odio. Una persona con odio hace cosas increíbles, pero se vuelve esclavo de ese odio y nunca será feliz. Ahí cada uno, por eso la palabra de Dios es tan hermosa, porque nos habla al corazón, a cada uno de nosotros. Y cuando aprendas a ser humilde y a descubrir que lo poco o lo mucho que hagas, no eres más que instrumento en manos de Dios y que te dejes guiar por Dios, Dios hará cosas maravillosas. Lo que tú has querido hacer por tu cuenta. ¿Cuántas de ustedes tienen problemas familiares? Que ya no aguantan al marido, que los hijos andan mal, que el marido anda de coqueto, Pizcapocho, Cusco y Pispireto, allá, ¿sí? Que un familiar tiene un problema, que están enfermos. Si ustedes se volvieran servidores de Dios, Dios podría hacer milagros a través de ustedes. Y no tendrían que estar buscando al padrecito que sana, ay padre, póngame la mano para que me sane, ay padre, póngame esto porque ando así, ay padre, que esto. O sea, el sacerdote lo hace porque para eso se le ha dado el poder, pero ustedes también lo tienen. Pero mientras no sean servidores de Dios, y no me refiero a un apostolado, ay, es que yo soy de la vela perpetua, ay, yo soy de renovación, ay, yo soy de Juana Cambiando, sí, yo soy de la capilla y yo soy ministro. Yo siempre he dicho, hay mucha gente que está en las cosas de Dios, pero poca gente está con Dios, porque también estar en las cosas de Dios te da poder. Pregúntele a la secretaria de una parroquia, ¿quién tiene más poder, la secretaria o el párroco? La secretaria. Las cosas de Dios dan poder. Y si nosotros no somos conscientes de ello, hasta ese poder nos daña. Benditos aquellos que se les revela esto, lo entienden y lo asimilan, porque se les ha ocultado a los que no quieren entender y se han emborrachado en todo ese poder. Por eso hoy el Señor nos invita a empezar a trabajar en ser servidores de Él. Algunos seremos clavos, otros seremos madera, otros seremos pegamento, o sea, somos instrumentos. Pero tenemos que ser dóciles. A diferencia de un martillo, el martillo no tiene voluntad, el serrucho no tiene voluntad, pero tú sí tienes voluntad. Y si tú no pones tu voluntad en manos de Dios, ese instrumento que eres tú, y eres maravilloso de verdad, no te has dado cuenta de lo maravilloso que eres tú. Y no importa lo que hayas hecho en tu pasado, no importa el peor pecado que hayas cometido, si tú te arrepientes y tú te dejas transformar por Dios, Dios hará maravillas a través de ti, desde la humildad. Hay un viejo refrán que me gusta decir:
Dime de qué presumes. El que habla mucho en primera persona es una persona borracha de poder. Pero cuando no te interesa el poder y Dios hace algo a través de ti, pues es como, ay, es que el Padre que... No, el Padre no hace nada. Quien lo hace es Dios. ¿Sí me doy a entender? No se confundan. Todo lo bueno que podemos hacer es porque somos instrumentos de Dios. Si esto hace Dios, aún a pesar que somos mulas, como ustedes comprenderán, y yo también, imagínense lo que Dios pudiera hacer si se nos quita lo mula. ¿Ustedes saben cuál es el único animal que tienen que entretener para que no cambie de sexo? El burro, para que no se aburra. Pues nosotros no seamos burros y tenemos que tomar conciencia del don maravilloso que Dios nos ha dado. Tienes una vida, tienes poder. Tienes inteligencia, tienes poder. Tienes un corazón, tienes poder. Tienes salud, tienes enfermedad, tienes un poder. Tienes una familia, tienes poder. ¿Qué haces con ese poder? ¿Qué estás haciendo con todo lo que Dios te ha dado? Piensa nada más y pídele a Dios ser su instrumento. Y para eso hay que agacharse, hay que humillarse. Y Dios hará maravillas en ustedes. Pónganse de pie. Cierren sus ojos y pongámonos delante de Dios con todo ese poder que se nos ha dado. La juventud para los que son jóvenes, la experiencia para los que ya estamos ruquitos, los que están sanos, los que tienen trabajo, los que tienen personas que los aman, los admiran, los quieren, los cuidan. Cuánto poder se les ha dado y cuánto tiempo perdido en querer tener más poder y no saber usar o no saber dejarnos usar por Dios. Piensa lo que pudieras haber hecho por esas personas en tu pasado, si hubieras entendido todo lo que Dios ha hecho y puede hacer a través de ti. Esas personas que a lo mejor no supiste servir y dañó más tu poder que cualquier cosa que hayas hecho, porque fuiste soberbio, fuiste egoísta, fuiste rencoroso, y no importa lo que te hayan hecho, fuiste rencoroso y ese rencor fue alimentando tu alma, tu corazón y tu cuerpo. Hoy el Señor, para aquellos que se humillen, para aquellos que se dejen ser instrumentos de Él, Dios puede hacer, si es parte de su plan ahorita, una sanación y una liberación. Pero para que le den la gloria a Dios, no para que se la den al sacerdote, ni al ministro, ni a sutano, ni a mengano, porque todo viene de Dios y a Él se le tiene que dar la honra y la gloria. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco que se me ha dado poder se me ha dado poder sobre las personas, sobre las personas, sobre las cosas, sobre tu creación, sobre tu creación, pero me he dejado emborrachar por este poder. Me he creído lo que el mundo, la carne y el demonio me han dicho, que yo soy el dueño, que yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, porque yo soy dueño de mi cuerpo, soy dueño de mi vida y puedo hacer lo que se me pegue la gana. Esta cultura de la muerte me ha arrastrado a esta mentira, a este daño que yo me he hecho
que yo me he y hecho, que yo he hecho a esas personas que yo he hecho a esas personas, que yo debería de haber servido, de que yo debería de haber servido, pero estaba ciego, pero estaba ciego, lleno de soberbia, lleno de soberbia, de pecado, de pecado, de odio, de odio, de miedo, de miedo, de rencor, de rencor, de necesidades. de necesidades, Y no aprendí y no aprendí a ser servidor a ser servidor en tus manos. en tus manos. Y el principal obstáculo Y el principal obstáculo es mi soberbia, es mi soberbia, es el creer que yo puedo el creer que yo puedo sin ti, sin ti, el haber hecho tantas cosas en mi vida el haber hecho tantas cosas en mi vida, sin haberte proclamado sin haberte proclamado como mi Señor, como mi Señor, como el dueño de mi vida. como el dueño de mi vida. Y durante muchos años Durante muchos años viví esta mentira. viví esta mentira Y ahora tal vez y ahora tal vez estoy pagando las consecuencias. estoy pagando las consecuencias. Por eso, Señor, Por eso, Señor, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono yo perdono a todas las personas a todas las personas que me emborracharon que me emborracharon con el poder, con el poder, que no me enseñaron que no me enseñaron a través de su testimonio, a través de tu testimonio, que somos que instrumentos somos instrumentos en manos de Dios en manos de y Dios nos dejamos mover y nos dejamos por mover las manos de Satanás, por las manos de Satanás, del mundo y de la carne. del mundo y de la carne. Yo perdono a mis padres Yo perdono a mis padres por todas las veces por todas las veces que ejercieron su poder sobre mí, que ejercieron su poder sobre pero mí, no guiados por Dios, pero no guiados por sino Dios, por sus pensamientos, sino por sus pensamientos, por sus sentimientos, por sus sentimientos, por sus miedos, por sus miedos, por sus traumas por sus traumas y sus pecados. y sus pecados. Yo te perdono, papá. Yo te perdono, papá. Yo te perdono, mamá, Yo te perdono, mamá, por todas las veces que no fuiste por todas las veces que no fuiste instrumento instrumento en manos de Dios en manos de Dios y me enseñaste y me enseñaste a dejarme guiar a dejarme guiar por el poder por el poder que el mundo ofrece, que el mundo ofrece, que el dinero, el dinero, el trabajo, el trabajo, la carne. la carne. Papá, mamá, Papá, mamá, yo les perdono yo les perdono por no ser dóciles, por no ser dóciles, por ser soberbios, por ser soberbios, por dañarme por dañar y por dañarse ustedes mismos, y por dañarse ustedes por mismos, todas las veces por todas las veces que ha podido más su soberbia que ha podido más su soberbia y se han peleado, y se han peleado se han faltado, y se han faltado, se han humillado, se han humillado y yo he estado en medio y yo he estado en medio de esos problemas. de esos problemas. Papá, mamá, Papá, mamá, nada me deben, nada me deben, estamos en paz. estamos en paz. Y perdono también Y perdono a también cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis hermanos, de mis abuelos, de mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos, porque cada uno de ellos porque cada uno de ellos en su momento en su momento también me trastornaron, también me trastornaron, también me dañaron también me dañaron al no saber usar al no saber usar ese poder ese poder que ustedes tenían que ustedes tenían o que ustedes tienen o que ustedes tienen sobre mí, sobre mí, por el cariño, por el cariño, por el amor, por el amor, por la admiración, por la admiración, por la necesidad por la necesidad que siento de ustedes. que siento de ustedes. Yo les entregué este poder Yo les entregué este poder y no supieron ser y no supieron ser instrumentos instrumentos en manos de Dios. en manos de Dios. Me dañaron, Me dañaron, me lastimaron, me lastimaron, me engañaron. me engañaron. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y a todas aquellas Y a personas todas aquellas personas que yo les di el poder que yo les di el de poder la amistad, de la amistad, les entregué mi confianza, les entregué mi confianza, parte de mi tiempo, parte de mi de tiempo, mi propia vida, de mi propia vida, y no fueron instrumentos de Dios. y no fueron instrumentos de Dios. Al contrario, muchas veces Al contrario, muchas fueron veces instrumentos de muerte,
fueron instrumentos con de esos consejos, con esos consejos, con esos ejemplos con esos ejemplos que me arrastraron, que me arrastraron, que me dañaron, que me dañaron, que me engañaron. que me engañaron. Perdono a todos aquellos Perdono a todos que a lo aquellos largo de mi vida que a lo largo de mi vida fueron mis amistades fueron mis amistades y me fallaron. y me fallaron. Y también perdono Y también perdono a la persona a la persona o a las personas o a las personas que les he entregado el poder que les he entregado el poder sobre mí, sobre mí, al estar enamorados, al estar enamorado, al amarlos al amar y dañar mi y mente, dañar mi mente, dañar mi corazón. dañar mi corazón. No supieron ser instrumentos de Dios. No supieron ser instrumentos de Utilizaron mi vida, Dios. Utilizaron mi vida, utilizaron mi cuerpo, utilizaron mi mi cuerpo, mente, mi mente, mi corazón y mi mi alma corazón y mi alma y jugaron conmigo. y jugaron conmigo. No fueron esos No instrumentos fueron esos instrumentos del amor de Dios del amor de Dios y me arrastraron y me arrastraron a situaciones de dolor, a situaciones de dolor, de mentira de mentira y de daño. y de daño. A todas esas personas A todas esas personas en los noviazgos en los noviazgos o en mi matrimonio actual, o en mi matrimonio actual, yo les perdono yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y a mi familia actual, Y a mi familia actual, especialmente mi pareja, especialmente mi mis pareja, hijos, mis hijos, mi familia política, mi familia política, yo les perdono yo les perdono por todo el daño, por todo el daño, consciente o inconsciente, consciente o inconsciente, que ustedes me hayan hecho. que ustedes me hayan No hecho. quiero seguir atado No quiero seguir atado a este dolor, a este dolor, a este poder a este poder mal manejado. mal manejado. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y yo pido perdón Y yo pido perdón por mi soberbia, por mi soberbia, por emborracharme por emborracharme muchas veces muchas veces con el poder que me dio Dios en mi vida, con el poder que Dios me dio en mi vida, con el poder que me dio en mi inteligencia, con el poder que me dio en mi inteligencia, con mis capacidades físicas, con mis capacidades mis físicas, capacidades mis intelectuales capacidades intelectuales y todos los dones y todos los dones que se me han dado. que se me han dado. Pido perdón Pido perdón a todas las personas a todas las personas que no supe ser instrumento de Dios. que no supe ser instrumento Y de si Dios. fui instrumento del demonio, Y si fui instrumento del de la demonio, carne y del mundo, de la carne y del mundo. no supe dejarme llevar No supe dejarme por llevar las manos de Dios. por las manos de Dios. Y todo el bien que pude haber hecho, Y todo el bien que pude haber hecho, lo dejé de hacer. lo dejé de hacer. Y dañé, Y dañé, lastimé, lastimé, traicioné traicioné a mis seres queridos. a mis seres queridos. Les pido perdón a mis padres. Les pido perdón a mis padres. Les pido perdón a mis hermanos. Les pido perdón a mis hermanos. Les pido perdón a mis abuelos, tíos y primos. Les pido perdón a mis abuelos, tíos y primos. Les pido perdón a mis amigos, Les pido perdón a mis amigos, a mis parejas a mis sentimentales, parejas sentimentales, a mi pareja actual, a mi pareja actual, a mi familia actual. a mi familia actual. Les pido perdón Les pido perdón porque me he creído la mentira del mundo porque me he creído la mentira del mundo. y me he sentido el ombligo del universo Me he sentido el ombligo del universo y los he lastimado, y los he lastimado. les he fallado. Les he fallado. Les pido perdón Les pido perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y yo me perdono Y yo me perdono porque he sido mi peor enemigo. porque he sido mi peor enemigo. He sido soberbio. He sido soberbio. Me he creído sabio y entendido. Me he creído sabio y entendido. Y se me han ocultado Y se me han ocultado todas las maravillas todas las maravillas que Dios puede hacer a través de mí. que Dios puede hacer a través de mí. Pero ahora abro los ojos, Pero ahora abro los ojos, no por mis méritos, no por mis méritos, sino por esta palabra predicada sino por esta palabra predicada y por la acción del Espíritu Santo y por la acción del Espíritu que habita en Santo, mí. que habita en mí. Señor Jesús, Señor Jesús, yo me declaro yo me declaro libre y sano libre
libre y sano de toda atadura, de toda atadura, de toda cadena de toda cadena que pudiera tener que pudiera tener en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi corazón en mi corazón o en mi cuerpo, o en mi cuerpo, que me ate que me haga a este poder, a este poder, creyendo que yo soy la fuente, creyendo que yo soy la fuente, creyendo que yo puedo hacer lo que se me pega en gana. creyendo lo que yo puedo hacer, lo que me pega en gana. Reprendo todo esto Reprendo todo y esto quiero humillarme, y quiero humillar, quiero hacerme sencillo quiero serme y sencillo humilde de corazón y humilde de corazón para ser instrumento para ser instrumento en mi familia, en mi familia, en mi matrimonio, en mi matrimonio, con mis amistades, con mis amistades, en mi trabajo, en mi trabajo, en mi escuela, en mi escuela, incluso ser instrumento incluso ser instrumento de tu amor de tu amor para mis enemigos, para mis enemigos, para las personas para las personas que me han dañado, que me han dañado, que me han lastimado, que me han lastimado, que me han traicionado. que me han traicionado. Ahora, Señor, Ahora, Señor, también te entrego también te entrego este cuerpo este cuerpo que está pagando las que consecuencias está pagando las consecuencias del empoderamiento que le di del empoderamiento que le di a la comida, a la comida, al trabajo, al trabajo, a la pereza, a la pereza, a la avaricia, a la avaricia, a la envidia, a la envidia, a la gula, a la gula, a la ira, a la ira, a la pereza, a la pereza, a la soberbia, a la soberbia, a mis pecados, a mis pecados, a mis placeres, a mis placeres, a mis miedos, a mis y miedos, que mi cuerpo y que mi cuerpo está pagando está pagando las las consecuencias consecuencias de este uso de este uso equivocado equivocado del poder que se me dio. del poder que se me dio. Señor Jesús, Señor Jesús, creo en tu poder, creo en tu poder, porque tú fuiste el primero porque tú fuiste el primero que vino a servirnos, que vino a servir, que vino a liberarnos, que vino a liberar, que vino a salvarnos. que vino a salvar. Creo en tu poder, Creo en tu poder, en la cruz, en la cruz, en la resurrección. en la resurrección. Creo en tu poder Creo en tu poder que se hace presente que se hace presente en la Eucaristía en la Eucaristía y en el sacramento de la confesión. y en el sacramento de la confesión. Por eso, Señor, Por eso, Señor, cada célula, cada célula, cada tejido, cada tejido, cada órgano, cada órgano, aparato o sistema aparato o sistema que se haya dañado, que se haya dañado, que esté enfermo, que esté enfermo, que no esté funcionando, que no esté funcionando, que tenga problemas que tenga problemas en su estructura, en su estructura. en este momento, En este momento, por el poder con el poder de Jesucristo en la cruz, de Jesucristo en la cruz, por el poder con el poder de su santa de obediencia, su santa obediencia, por el poder de sus llagas, con el poder de sus llagas, por el poder de su sangre, con el poder de su sangre, por el poder de su sometimiento, con el poder de su sometimiento, por el poder de su resurrección, con el poder de su resurrección, su ascensión y glorificación. su ascensión y su glorificación. Le ordeno Le ordeno como instrumento de Dios como instrumento de Dios a cada célula, a cada célula, a cada tejido, a cada tejido, órgano, órgano, aparato o sistema aparato o sistema que se haya dañado, que se haya dañado, que sea sanado, que sea sanado, que sea liberado que sea liberado para la gloria de Dios. para la gloria de Dios. Y si así sea, Y que si así que sea, yo dé testimonio que yo dé testimonio del poder de Dios. del poder de Dios. Y por último, Y por último, reprendo, ato y amordazo reprendo, ato y amordazo a todo el poder a todo el poder que yo le di a Satanás que yo le di a Satanás a través de la música, a través de la música, de los videos, de los videos, mensajes subliminales mensajes subliminales y todo acto y todo acto hecho en el pasado, hecho en el pasado, en el presente en el presente o para el futuro, o para el futuro, de mis conocidos, de mis conocidos, de mis de familiares, mis familiares, de mis enemigos, de mis enemigos, de mis antepasados, de mis antepasados, de mi descendencia. de mis descendientes. Lo reprendo, Lo reprendo, lo ato y lo amordazo, lo ato y lo lo mordazo, corto y lo destruyo. lo corto y lo No más poder no más a la poder, brujería, a la brujería, hechicería, hechicería, magia,
magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de muertos, limpias, limpias, adivinaciones, adivinación, premoniciones premonición y todo acto opuesto a Dios, y todo acto opuesto a Dios, todo acto todo acto que me haya llevado que me haya llevado o que me hayan llevado que me hayan llevado a ser esclavo a ser esclavo de estos poderes de estos poderes manejados por Satanás, manejados por Satanás, no los quiero. no los quiero. Por eso yo estoy libre Por eso yo estoy por los libre méritos por los méritos de la encarnación, de la encarnación, nacimiento, nacimiento, vida, vida, pasión, pasión, muerte, muerte, resurrección, resurrección, ascensión ascensión y glorificación. y glorificación. Mando a Satanás Mando a Satanás todas sus ataduras, todas sus ataduras, todas sus trampas, todas sus trampas, todas sus mentiras, todas sus mentiras, todo aquello todo aquello que no es de Dios que no es de Dios y que haya afectado y que haya afectado a mi familia, a mi familia, mi casa, mi casa, mis mis pertenencias pertenencias y mi trabajo, y mi trabajo, quede reprendido quede reprendido y lo mando a los pies de Jesús y lo mando a los pies de Jesús en su santa cruz, en su santa cruz, en el sagrario, en el para que nunca más para que nunca más vuelva a perturbarme, vuelva a perturbar, vuelva a dañarme. vuelva a dañar. Yo estoy libre Yo estoy libre y estoy dispuesto y estoy dispuesto a ser instrumento a ser instrumento en las manos de mi Salvador, en las manos de mi Salvador, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. amén. Cierren sus ojos, pongan sus manos en su corazón. Yo voy a terminar haciendo esta oración. Padre del cielo, tú me has dado un poder como tu Hijo, como criatura tuya. Me has dado un poder como hombre, pero más me has dado un poder como tu sacerdote. Y este poder lo uso para tu pueblo. No es mío, no me pertenece. Quiero ser ese instrumento de sanación. Quiero ser ese instrumento de liberación, también de conversión, para este pueblo que tú me has encomendado aquí presente y el pueblo que también nos sigue a través de los medios y las redes sociales. Quiero, Señor, humildemente pedirte por la liberación, la sanación de cada uno de estos miembros de tu familia, estos niños, estos jóvenes, estos adultos, ancianos, sanos, enfermos, hombres, mujeres, personas que no creen en sí mismas, que creen que no tienen nada, y personas que se sienten que son todo y que lo pueden todo. A cada uno de ellos, Señor, en esta oración que hemos hecho y en esta predicación, tú los has liberado, los has sanado, y yo los bendigo y los sello con la sangre de Cristo, los guardo en sus llagas benditas y los cubro con el manto precioso de mi Madre Santísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sé que el Señor hizo algo maravilloso en ustedes. No es para que, ni siquiera a mí, porque también los sacerdotes pecamos de soberbios. Que la gloria será para Dios, y lo que el Señor haya hecho, den el testimonio que fue Dios quien los sanó, quien los liberó o quien les abrió el entendimiento de lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Amén. Amén. Vamos a continuar con nuestra celebración. Pongan sus manitas para bendecir sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. los que van a hacer su ofrenda pasen, los demás tomen asiento.